Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Es para mí un placer poderlos acompañar en este espacio. Bienvenidos a este podcast en el que hablaremos sobre la justicia social en la educación colombiana. Mi nombre es Esteban Rodríguez, estudiante de Uniminuto. Bueno, un poquito para entrarnos en materia, es importante entender qué es la justicia social. Y, digamos que adentrándonos en el tema, ¿por qué es importante esto? Podríamos decir que la justicia social eh, se refiere específicamente en educación a garantizar que todos los estudiantes, todos los individuos tengan igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad, ya, independientemente de su origen, su culturalidad, su estrato, sus condiciones económicas, eh, su procedencia y su género. En Colombia, específicamente la justicia social, es importante debido a las desigualdades que existen en el sistema educativo. Eh, y no debemos de alguna forma negativizar todo, sino que a pesar de los esfuerzos que el Estado ha hecho para mejorar la educación, aún existen barreras que limitan el acceso a la educación de calidad en algunas poblaciones, especialmente en las zonas más apartadas del interior del país. A menudo estos tienen menos recursos educativos, no tienen acceso a tecnología. Asimismo, pues las personas de esos lugares, pues tienen una idiosincrasia, una tradicionalidad que de alguna forma dificulta o se convierte en una barrera que no le permite acceder a la educación a esas personas. Además, la justicia social en la educación también pues fomenta el desarrollo de una sociedad más inclusiva, más democrática, permite que los estudiantes se apropien del país, que participen activamente en política y que se involucren de alguna forma en las necesidades de nuestro país. En síntesis, pues digamos que como preámbulo, la justicia social en la educación es fundamental para garantizar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Una vez dicho esto, parece conveniente presentar los temas que se van a trabajar en este podcast. Iniciaremos pues con un breve análisis sobre la situación de la educación colombiana, los principales desafíos. Posteriormente pasaremos a una breve discusión sobre la equidad de género en la educación colombiana, cómo se está abordando estas desigualdades en las escuelas y universidades. Continuaremos con una reflexión en torno a la diversidad cultural, cómo está siendo valorada, se está respetando, cómo es este tema en las escuelas e instituciones de educación superior. Eh, como cuarto elemento a desarrollar, tenemos pues un análisis de la educación rural en Colombia, cómo se está garantizando el acceso a estas zonas y finalizaremos pues con unas conclusiones. Bueno, punto número uno, análisis de la situación actual de la educación en Colombia, principales desafíos, cómo se está desarrollando, qué necesidades se encuentran en términos de justicia social. Bueno, la educación en Colombia enfrenta numerosos desafíos en términos pues de este elemento que se está desarrollando en el podcast. Uno de sus principales desafíos es la desigualdad en torno al acceso a la cobertura, que no tienen las mismas posibilidades todas las personas, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho en el país. Es innegable que nuestro país de alguna forma ha segregado por diferentes elementos, el conflicto, el abandono gubernamental y ciertas zonas de nuestro país pues aún tienen carencias en términos de educación y en términos de otras necesidades básicas. Un desafío importante es la calidad educativa, es decir, que los docentes que se encuentran en esas áreas cumplan con las habilidades y competencias
pues para satisfacer las necesidades del contexto en el que se está desarrollando. Esta calidad pues varía significativamente entre las regiones en las que se desarrolla, varía mucho entre las zonas del interior y las zonas pues un poquitico más rurales. En algunos casos pues esas escuelas carecen eh, de recursos físicos, materiales, incluso hay veces en cuanto a material y recurso humano, lo que afecta pues la calidad y las oportunidades de los estudiantes. Ahora, en términos de género, la educación en Colombia ha avanzado, pues hemos venido avanzando en ciertas políticas inclusivas que le han dado y han permeado el género femenino y les ha permitido pues tomar mayor preponderancia en diferentes campos y en política también. Las mujeres tienen un mayor acceso a la educación pues en Colombia. Sin embargo, pues existen algunas ciertas brechas en torno a un sector o a un área de formación que está o ha estado bien ligado específicamente pues al género masculino, especialmente lo que tiene que ver con ciencias exactas, técnica y tecnológica. Hay cierta segregación o sobrepresenta el rol de la mujer. Sintetizando un poco, la educación en Colombia pues enfrenta desafíos muy importantes. Eh, es importante que se tome conciencia de estos elementos que se han abordado, especialmente lo que gira en torno a la ruralidad y a las áreas más marginales de nuestro territorio. Es fundamental abordar la discriminación y la exclusión en la educación y trabajar en la promoción de una educación más inclusiva y diversa. Como punto número dos, tenemos una discusión sobre la equidad de género en la educación colombiana y cómo se están abordando pues, estos elementos en escuelas y universidades. Eh, la equidad de género es un tema importante en la educación colombiana. Y hay que abordar ciertos aspectos para entender de alguna forma este fenómeno. Aunque queda trabajo por hacer, en general se han hecho esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando pues la discriminación de género tanto desde el sector de escuelas o en el ámbito escolar y en el sector superior o a nivel pregrado. Sin embargo, pues hay algunos aspectos que se han omitido o que no han tenido tanta presencia. Y tiene que ver en torno con, en algunos niveles educativos, pues los hombres superan el porcentaje de matrícula y también el de graduación, especialmente lo que tiene que ver con la técnica, tecnológica y a nivel de pregrado. Entonces es un tema interesante ver pues cómo hay mayor deserción en el género femenino que en el masculino, lo que lleva pues a generar un análisis y empezar a revisar, oiga, qué es lo que está pasando ahí, cómo se puede fortalecer eso, cómo se le pueden brindar de alguna forma mayores garantías a las mujeres para que culminen su educación superior, para que alcancen un nivel de profesionalización, que es un tema pues bien importante pues a tratar en esta discusión sobre la equidad de género. Otro aspecto importante es la discriminación y el acoso sexual en escuelas y universidades. Aunque digamos que los datos no son precisos, se sabe que la violencia sexual es un problema significativo en el sistema educativo colombiano. Este aspecto puede afectar tanto a la deserción, la asistencia escolar, la retención, el rendimiento académico de estas personas. Inclusive se pueden llegar o se han presentado víctimas pues que han visto truncado su oportunidad de desarrollo personal o desarrollo social, como lo decía Amartya Sen, y han frustrado o han limitado a esas personas a nivel de desarrollo. La violencia de género puede perpetuarse en instituciones educativas, de no pues abordarse y no de tomarse con la seriedad y de pronto con la responsabilidad que esto amerita.
sintetizando un poco, pues no debemos de alguna forma negativizar todo, sino con el ánimo de generar una mayor construcción, se deben también reconocer los aciertos gubernamentales y las políticas que se han desarrollado. Sin embargo, pues sí se deben mencionar esos elementos a los cuales debe apuntar, pues desde el Estado y desde nosotros como voceros, desde cada una de las personas manifestándose cuando ven conformidad. Es importante pues generar espacios y de alguna forma hacer sentir la voz para garantizar la igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación de género en todas las áreas de la educación. Además, se deben implementar pues medidas para abordar la violencia en otras instituciones educativas y sobre todo, lo más importante, fomentar una cultura de respeto y tolerancia. Bueno, continuando acá un poco con el desarrollo de este tema, justicia social en la educación colombiana, nos adentraremos en el punto número 3, reflexionando sobre la diversidad cultural en la educación colombiana, eh, y sobre todo revisando si esta está siendo valorada, respetada, pues en estos entornos educativos. Colombia es un país rico en diversidad cultural, con una amplia variedad de grupos étnicos, culturales, en el que coexistimos en este territorio. En este sentido, la educación colombiana tiene la importante tarea de valorar, respetar y apreciar esta diversidad en sus entornos educativos. Eh, en los últimos años se han realizado esfuerzos para reconocer y valorar la diversidad cultural en nuestro país. Una de las medidas más importantes ha sido la implementación de la educación intercultural, que buscaba pues de alguna forma promover el diálogo, la comprensión entre estos grupos étnicos y culturales. eh, y esta educación básicamente tiene como objeto o finalidad fomentar el respeto, la valoración y la inclusión de esta diversidad cultural, formando de alguna forma o enseñando a partir de esas prácticas eh, que se deben reconocer que son ancestrales, que hacen parte de nuestro pasado y, y de nuestro país. Además se han creado pues algunos programas para la enseñanza de las lenguas y culturas de los grupos. Esto pues de alguna forma reivindica o resalta esta diversidad cultural. Esta enseñanza de lenguas y culturas lo que contribuye es a la promoción de la diversidad cultural en la educación, desarrollando pues iniciativas para fomentar la inclusión de la población afroamericana y de pueblos indígenas en el sistema educativo, cosa que anteriormente no pasaba. De alguna forma anteriormente pues estaba la educación del interior o la educación del sistema. Sin embargo, pues algunas de esas comunidades indígenas, digamos que practicaban o desarrollaban sus prácticas como lo desarrollaron pues sus antepasados. No estaban inmersas de alguna forma en el mundo o la sociedad un poquitico más civil, más centralizada. No obstante, pues se debe resaltar o se debe mencionar que existen desafíos en cuanto a la valoración y respeto de esta diversidad cultural en Colombia. Un ejemplo podría ser que en algunas regiones del país se sigue observando pues cierta discriminación, racismo hacia ciertos grupos poblacionales. Eh, la educación, y un poquito cambiando, digamos que, y desarrollando las ideas, la educación intercultural todavía no se ha implementado de manera efectiva. Se debe mencionar que aunque se desarrolló ese programa, aún no se ha desarrollado pues de la mejor forma o no ha alcanzado el 100% de lo que podría alcanzar ese programa en todas las escuelas y universidades del país. Sintetizando esto, aunque se han realizado avances en la valoración y respeto de la diversidad cultural, pues en Colombia aún quedan desafíos por superar. Es necesario continuar trabajando en la promoción de esta educación intercultural, concientizando desde la educación inicial hasta el nivel más alto de desarrollo educativo y la inclusión de todos estos grupos étnicos y culturales en el sistema educativo.
permitirán formar de nosotros un país muchísimo más tolerante, respetuoso de la diversidad y de todas esas cosas que nos enriquecen como país y que nos van a permitir dar un salto a nivel cualitativo y cuantitativo de darse de esa forma y alcanzando el 100% pues, de lo que se denomina la interculturalidad. Bueno, ahora como en punto número 4 tenemos el análisis de la educación rural en Colombia y cómo ésta se está garantizando el acceso en las zonas pues, más apartadas, rurales e incluso marginales de nuestro país. Eh, Principalmente esta se está garantizando con una amplia variedad de grupos étnicos y culturales. Es decir, que se está intentando pues alcanzar cierta cobertura en el territorio nacional. En este sentido, pues la educación colombiana eh, básicamente tiene la tarea o la responsabilidad de valorar y respetar la diversidad cultural, tanto a nivel de formación escolar como a nivel universitario. En los últimos años se han realizado esfuerzos eh, para reconocer y valorar la diversidad cultural en el país. Una de las medidas más importantes ha sido la generación de programas por parte de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación e incluso la inclusión en políticas públicas, que básicamente lo que busca es alcanzar mayor cobertura de estos grupos tan marginados. Eh, Alcanzando cierta alfabetización y fomentando esas prácticas y generando una educación que favorezca al mantenimiento y a la perdurabilidad en el tiempo de estas prácticas que se desarrollan en esas comunidades. Sin embargo, pues aún hay ciertos elementos que no se han alcanzado del todo. Esos programas muchas veces pues no cuentan con el personal formado o con los docentes que vayan hasta esas zonas apartadas, lo que pues limita de cierto modo alcanzar pues al 100% de esas personas. En algunas regiones del país, pues lamentablemente se sigue observando cierta discriminación hacia ciertos grupos étnicos y culturales, pues, lo que limita de cierta forma que se logre permear al 100% la inclusión entre la zona más central del país y las zonas de la periferia pues, del territorio nacional. En sintetizando o concluyendo este punto, o, es importante, pues, y necesario, más que importante, es necesario continuar trabajando en la promoción de la educación pues, intercultural, que ésta alcance a una mayor población, que se fomenten carreras o formación profesional que alimente, que siga enriqueciendo, que potencie pues, la economía local y por supuesto pues esas tradiciones que son tan importantes para el país. Además es importante pues fomentar una cultura del respeto y la tolerancia hacia la diversidad cultural en todas pues las áreas de la sociedad colombiana. Bueno, y a modo de conclusión para finalizar este podcast, la educación es un derecho fundamental y universal y es un factor clave para el desarrollo social. Bueno, y a modo de cierre o conclusión, se debe destacar que la educación es un derecho fundamental y universal. Es un factor clave para el desarrollo social y económico del país. La educación es un derecho garantizado por la Constitución y es responsabilidad del Estado garantizar una educación de calidad, justa y equitativa para todos. La justicia social en educación colombiana debe enfocarse en garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes, sin discriminación alguna. Esto pues implica abordar desafíos como la brecha educativa entre las zonas rurales y urbanas, la falta de acceso, la ausencia de recursos, el hacinamiento, la falta de recursos educativos y tecnológicos,
la falta de dignificación también del trabajo docente, la discriminación de género, entre otros elementos que se han presentado. Además, la justicia social en la educación también implica garantizar que los estudiantes tengan el acceso a la educación que les permita desarrollar sus habilidades y talentos, independientemente de su origen social o económico. La educación debe fomentar la igualdad de oportunidades y debe brindar herramientas a los estudiantes para que puedan desarrollar todo su potencial y ser agentes de cambio en sus comunidades. Sintetizando, la justicia social en educación es esencial para garantizar una sociedad justa, equitativa, con la misma oportunidad de ascenso y de escalafoniamiento para todos. Debe ser un espacio inclusivo y democrático que promueva la participación activa, crítica y reflexiva de los individuos en la sociedad. Responsabilidad del Estado y pues por supuesto de todos, como actores y como miembros de un colectivo, trabajar para garantizar una educación de calidad equitativa para hacer de este lugar una sociedad mejor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este podcast.